Voy a enlazar dos temas que tal vez no estén directamente relacionados, pero se me ocurrió que podían tener un vínculo si se piensa a fondo. Uno es el tema adolescencia, el otro es el tema Silicon Valley. Eh, Tuve acceso hace pocas horas a una determinación del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la elaboración de espacios de análisis de la situación de los jóvenes y adolescentes con equipos de docentes, psicopedagogos, padres, alumnos, para analizar la película Adolescencia y una predisposición de Netflix de poner a disposición de las escuelas, de las familias, la película, la serie para poder ser observada, ¿no? Y debatida. Y esto me hizo surgir algunos interrogantes. Sale la película, rápidamente, aceleradamente, sale una especie de lugar para el análisis. Y uno piensa que, por un lado, no era necesario que surgiera una serie de Netflix para entender que hay una dificultad comunicacional entre los jóvenes que puede derivar en situaciones conflictivas. Lo narró aquí Julio Carballo en su momento. Pero además, ¿por qué el eje analítico es una serie británica? Eh, ¿Realmente los jóvenes y los adolescentes argentinos, por el hecho de compartir las vías de comunicación a través de una computadora, de un dispositivo móvil, tienen equilibrio y una suerte de situación relacionada con la que tienen los pibes británicos? Me parece que situar el análisis allí implica desconocer toda una realidad económico, social, cultural, histórica, que puede ser distinta. Es más, creo que es distinta. Esto no implica decir no hay que ignorar lo que plantean en Gran Bretaña sobre el tema comunicacional de los pibes, sobre las presiones, sobre la búsqueda de diferenciación, sobre la violencia, lo que muchos seguramente han visto en esa serie. Y uno dice, ojo que la Argentina tiene otras características. Podremos ser parte del capitalismo en general, pero todos sabemos que hay capitalismos y capitalismos. Tratamos de explicarlo aquí en el programa y en las fuentes en reiteradas oportunidades. En este caso, me parece que hubo un apurón, casi diría tilingo, de las autoridades de la ciudad a la hora de fomentar una situación que debe ser abordada, que necesita ser abordada, sin duda, pero desde una perspectiva dinamizada por una creación de ficción del Reino Unido, que es muy británica además por su estilo, que tiene rastros internos de configuración que están vinculadas con la isla, que durante tanto tiempo nos preocupó por otros motivos. Vale la observación porque me parece que tomar en cuenta la comunicación de modo integral al absorber las situaciones particulares sin considerar las especificidades de cada zona, puede llevar a una identificación que confunde con respecto al modo de comportamiento. Y en derivación, ahí me quedé reflexionando, a raíz de determinados gestos de la web, gestos en Internet, ¿no? Que ya están más que surgiendo, instalados, a pesar de las modificaciones en la política económica internacional que analizamos regularmente. Por un lado, algo que sabemos, ¿no? Que ustedes que nos escuchan habitualmente saben, los medios que dominan la información mundial están directamente ligados al gran capital financiero. Esto es una realidad que se corrobora día a día en las portadas, en los análisis, en los encares. Es comprobable. Nadie va a descubrir ahora cuál es el papel de The Economist, de Financial Times, del País. Son medios que, en cierto modo, a pesar de ocultar la realidad, pueden considerarse editorialmente transparentes. Pero las empresas tecnológicas que controlan las redes, sintetizadas en Silicon Valley, ¿no? Estamos hablando de Google, estamos hablando de Amazon, estamos hablando de Meta, Facebook,
y una gran cantidad de protagonistas, vienen mostrando otra orientación económica, más no conceptual. Y ahí hay una situación de sumo interés, ¿no? Recordamos algunos datos para tomar en cuenta. Silicon Valley ha sido instalado desde los años 50, 60, con una notable inversión pública. ¿M? Es decir, se comprende el planteo de la colaboración del Estado en esa dirección con el objetivo de potenciar la cultura, el saber, la investigación científico-técnica en los Estados Unidos. Y luego aparece otro tipo de planteo. Se fortalecen a través de las inversiones, del desarrollo investigativo, ¿no? A través de el 2001, las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas justifican, fundamentan que las empresas informáticas tengan acceso y canalicen hacia los poderes del Estado, sobre todo los del área de defensa, de los datos de la población. Como todo el mundo pasó a ser sospechoso, como desde ese momento se instala una nueva fase de terror a nivel planetario sobre lo que puede suceder debido a la gravedad de ese autoatentado no reconocido como tal, sino fomentado como propaganda hacia el daño externo, la malignidad que viene de zonas extrañas y lejanas del planeta. Se autoriza a las firmas, se les solicita a las firmas que cooperen con los planes de seguridad norteamericanos. Y mientras tanto se siguieron generando, cosa que viene desde la Segunda Guerra al menos, ese volumen de agencias de seguridad en Estados Unidos con una multitud de funcionarios, porque no es solo la CIA, no es solo el NSTC, sino, o el FBI, sino aproximadamente 15 organizaciones más de ese volumen, como la USAID que se acaba de desarticular. Esos miles de burócratas relacionados con la seguridad, con la defensa, seguridad interior, defensa con respecto a las fronteras, abrevan en un presupuesto estatal formidable y responden a las corporaciones financieras. Y ahí vamos entrando en tono. Mientras tanto, se produce la crisis financiera 2008-2010, el posterior desarrollo de los multipolares, el emerger de China en el área, ¿no? Y sin embargo, si usted revisa, padece, se interesa por las tramas sociales, se va a encontrar con que las grandes firmas de Silicon Valley sostienen un ideario liberal en el sentido que el pensamiento nacional le otorga al concepto liberal, semejante a las corporaciones, modificando apenas hacia algunas políticas conservadoras reaccionarias como pátina, pero no como eje. Es decir, las redes no se han transformado en voceros soberanos e industrialistas, sino que se mantienen dentro del perfil tradicional de aquellas corporaciones que combaten a sus propias referencias políticas. ¿Va? ¿Qué sucede allí? ¿Cuál es el tema? Esto se puede corroborar a través de el chequeo de su orientación y sobre todo de los controles, es decir, de la censura en las redes sociales, ¿no? Y parece mostrar una contradicción fuerte entre el lugar empresarial que ocupan con su derivación política y los pasos informativos concretos, ¿no? Hay un problema de conciencia en el gran empresariado que no observa. Fíjense lo que ha pasado en las redes sociales en los últimos 2 meses. Podríamos recorrer los últimos 3 años, pero hagámoslo asequible, porque hay una radicalización. A pesar de la presencia de Elon Musk, entre otros, y de los negocios que se vienen desarrollando para coparticipar del proceso industrialista interno norteamericano,
entre las corporaciones más importantes de Silicon Valley, que van dejando de lado premisas anteriores, hay un arrasamiento de la imagen de Donald Trump muy importante y a su través de cualquier dirigente, presidente, jefe de Estado o referencia pública importante de algún país de carácter nacional, popular, industrialista. Al igual que en los medios, por eso arrancábamos con los medios, hemos dicho nosotros mismos, sin indagarnos demasiado en la profundidad de la observación, que las redes sociales son bombas de racimo de los grandes medios. Y la pregunta es, ¿por qué? Si, a diferencia de lo que pasaba hace algunos años atrás, pertenecen a ámbitos económicos diferenciados. Es decir, aquí hay una contradicción muy difícil de elucidar. La demonización de Trump, la demonización de todos aquellos que han planteado un esquema contrario al capital financiero y proclive al capital relacionado con la producción de bienes de producción y consumo. Esto no califica, es decir, no implica un adjetivo de bondad hacia ninguno de los protagonistas, sino una descripción sobre la situación, muestra un perfil diferenciado entre las distintas corporaciones económicas que tienen presencia en el orden mundial. Pero no ha habido una modificación equivalente en redes que siguen actuando, esto es, pensando para actuar dentro de los parámetros previos que controlan Davos, por así decirlo, o si hablamos de presencia analítica en el área de defensa, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Creo que tenemos una dificultad analítica allí que no la hemos profundizado del todo. Y me parece que es más importante de lo que creemos, porque pensamos que determinados mensajes se pueden emitir por una vía tal o cual, tomando en cuenta la diversidad de las redes sociales, y sin embargo nos encontramos con una reacción muy semejante a la que puede tener cualquiera de los miembros de la Comisión Europea que adscriben a la OTAN y que dicen que lo que hay que hacer es bombardear a este, aquel y al de más allá. Es probable, quiero señalar, estos son muchos interrogantes sobre todo, los quise volcar al aire para que nos ayuden a pensar, es probable que este análisis que estoy haciendo esté teñido por la contradicción argentina, donde hay un gobierno que dice estar alineado en una dirección en el orden internacional e internamente actúa de una manera netamente contrastante. Es decir, mientras dice que quiere hacer América Grande de nuevo, lo único que hace es cooperar con Norteamérica y hundir industrialmente a la República Argentina. Se parece mucho esa contradicción y es lógico que desde aquí uno la esté observando. Sin embargo, el planteo original a mí me parece lo suficientemente intenso e importante como para empezar a pensarlo. Cuando uno ve, y nosotros lo vemos, no solo lo vemos, sino que también lo padecemos, las acciones de censura en Facebook, ponele, vos decís, bueno, estamos hablando de los empresarios que estuvieron presentes en la asunción de Donald Trump. ¿Mm? ¿A qué se debe que la continuidad del esquema relacionado con la persecución a todos aquellos que tienen un planteo industrialista perviva en aquellos cuyos máximos directivos sostienen tener un planteo industrialista? Tal vez haya un vínculo entre las agencias de inteligencia y estas determinaciones empresariales, porque las agencias de inteligencia sostenidas por el Estado norteamericano deberían beneficiar al Estado norteamericano, no convertirlo en una organización raquítica en beneficio de las corporaciones financieras que controlan a las armamentísticas. Y sin embargo lo hacen. Si esto es así, estamos ante un panorama mucho más complejo de lo que venimos analizando, aun cuando desde aquí tratamos de analizarlo en una complejidad que habitualmente no se conoce en los medios. Nos quedamos pensando. Gabriel Fernández, La Señal Medios.